Vamos a revisar un par de ejemplos en la dinámica de fluidos, en específico a utilizar la ecuación de Bernoulli para resolver dos diferentes casos. El primero, el tubo Venturi, es esta tubería horizontal en donde la diferencia de presión expresa un cambio en el área y por supuesto habrá también un cambio en la velocidad. De la ecuación de Bernoulli, si lo analizamos como les dije anteriormente, es como una conservación de la energía. Tenemos la presión, el análogo a la energía potencial y el análogo a la energía cinética debe mantenerse constante, entonces esos parámetros para el punto 2 expresados de esta manera. Bien, el cambio en la altura es 0, no es importante, entonces se nos va a cancelar. Otro punto importante es la ecuación de continuidad de flujo, en donde el flujo es igual al área por velocidad en cada uno de los puntos. Entonces área 1 por velocidad 1 debe ser igual al mismo flujo en el punto 2, que es área 2 por velocidad 2. Voy a despejar de aquí velocidad 1 para ponerlo en la ecuación de Bernoulli y tener esto expresado totalmente en términos de V2 para poder despejarlo. Bien, si hago el despeje aquí, entonces V1 me queda igual a área 2 por V2 por velocidad 2 entre área 1. Ok, entonces voy a expresar V1 en la ecuación de Bernoulli de este lado, donde tenemos P1, la energía potencial, les dije no es un factor importante, al menos no en este caso, más un medio de la densidad por la velocidad 1, que la tenemos expresada aquí, área 2 por velocidad 2 entre área 1. Todo esto va al cuadrado, entonces lo voy a poner en todos los valores, y poner la igualdad. Tengo P2 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado. Ok, entonces lo que nos interesa es conocer este V2. Voy a pasar todo lo que tenga V2 de un lado y lo que no tenga del otro. De esta forma pues nos queda en principio la diferencia de presión, que nos dice que ya conocemos, P1 menos P2, P1 menos P2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, sabemos que esto lo voy a pasar del otro lado restando, entonces me va a quedar un factor común de un medio de ρ por V2 también al cuadrado. Y bueno, esto que va a estar multiplicando, aquí tenemos un 1 porque tenemos la misma expresión, 1 menos área 2 al cuadrado entre área 1 también al cuadrado. Ok, antes de que continúe, aquí voy a simplificar este término. Vamos a hacer una multiplicación bien sacada de la manga. Voy a multiplicarlo, o voy a sacar como factor común A1 al cuadrado. De esta forma, para que me quede esta misma expresión, pues entonces el 1 lo tengo que expresar de esta forma, A1 al cuadrado, de tal forma que cuando yo multiplique A1 al cuadrado por A1 al cuadrado, 1 sobre A1 al cuadrado por A1 cuadrado, pues entonces esto me da 1, y aquí simplemente me va a quedar, como aquí ya tengo expresado 1 sobre A1 al cuadrado, pues entonces A2 al cuadrado. Ok, ahora sí. Esto, recuerden, nada más es esta parte. Entonces, al simplificar, lo voy a escribir de este lado. La velocidad 2, pues va a ser igual. Aquí lleva una raíz cuadrada, ahorita la escribo. Tengo el 1 medio que pasa multiplicando como 2 por presión 1 menos presión 2. Presión 1 menos presión 2, que multiplica a ρ, también va a pasar dividiendo. Y la expresión que ya habíamos puesto aquí.
Voy a prescindir del A1 cuadrado porque si bien como es una división debajo de una división, entonces va a pasar por ley del sándwich de este lado y está al cuadrado, entonces la voy a escribir aquí, área 1, aquí voy a tener la raíz cuadrada y la densidad que multiplica A1 menos A2, por supuesto, al cuadrado y multiplicando la densidad del fluido. Me parece que eso es todo. Sí, así nos quedaría. Esta sería la expresión para la velocidad en términos de la diferencia de presiones, la densidad del fluido y la diferencia entre las áreas. Vamos a analizarlo rápidamente. Ya se nos había dicho que, bueno, si la presión en el punto 1 es mayor a la presión en el punto 2, significa que la velocidad será mayor. Entonces, si esta resta P1 menos P2 es más grande, esto es directamente proporcional al valor de velocidad en el punto 2. Asimismo, si el área 1 es más grande, el área 2, pues por supuesto, si la mantenemos constante en algún cierto punto, pues entonces la velocidad 2 se verá incrementada, tendríamos mayor velocidad. Es como poner el dedo en una manguera que libera un chorro de agua. Si ponemos el dedo y decrementamos el área 2, pues entonces tendríamos mayor velocidad de este chorro. Asimismo, la diferencia de áreas pues expresa justamente lo mismo. La densidad del fluido aquí es inversamente proporcional, entonces si tenemos un fluido más denso, la velocidad en este punto también decrementará. Y al menos de esa forma pareciera lógico este resultado. Es un resultado meramente matemático, pero pues puede ser aplicado. El segundo ejemplo es que vamos a encontrar la expresión para la ley de Torricelli, en la cual se nos plantea un tanque cerrado en donde en la parte superior del líquido se mantiene una presión P y hay un orificio en el cual sale a una cierta velocidad. Algo que es importante aquí es considerar que el área 2 es muchas veces más grande, es decir, este diámetro es más grande que el área 1. Entonces vamos a hacer que A1, es una coma nada más, A1 va a tender a ser 0. De acuerdo a la ecuación de continuidad de flujo, A1 por velocidad 1 debe ser igual a A2 por velocidad 2. Si estamos haciendo que A1 tienda a 0, entonces todo este lado de la igualdad va a ser igual a 0, y para conservar la continuidad de flujo, entonces esta otra expresión tiene que ser 0. A2 no puede ser 0, entonces la velocidad en el punto 2 es la que vamos a hacer que tienda al valor 0. De esta forma, lo que estamos diciendo es prácticamente de aquí está fluyendo líquido a una cierta velocidad, pero la velocidad con la que este fluido baja no es muy importante, al menos tiende a ser muchas veces menor que la velocidad de este fluido. Imagínense un tinaco, por ejemplo, le están sacando agua constantemente, pero a través de un orificio muy pequeño, pues entonces el nivel de agua se va a mantener prácticamente constante durante un cierto tiempo, ¿no? Bueno, entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para este caso, en donde tenemos desde luego el punto 1 nos dice que es el punto de orificio de la salida y el punto 2 es la superficie del líquido. Entonces, para el punto 1, la ecuación de Bernoulli nos dice que es la presión, en este caso P0, es la presión atmosférica, P0, más la energía potencial que tenga aquí. Para hacer más fácil mi cálculo, voy a elegir este punto como H igual a 0. De esta forma, el cambio en la energía potencial en este punto pues debe ser igual a 0, ρg por 0, más el cambio en la energía cinética para fluidos es un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la presión en el punto 2, que nos dicen es una presión
arbitraria, P, perdón, aquí es igual a P más el cambio en la energía potencial. Aquí sí hay una altura h respecto al punto 0, entonces es rho g por h, más el cambio en la energía cinética, pero aquí ya dijimos la velocidad en el punto 2 es igual a 0, entonces nos quedamos con este 0. Bien, lo que nos interesa es conocer esta velocidad 1 en términos de estos valores. Voy a pasar P0 del otro lado, de tal forma que aquí me quedo con un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que es igual a P menos la presión atmosférica, P0, más rho g por h. Ok, de esta forma, de manera sencilla, simplemente voy a despejar para la velocidad 1, en donde la velocidad 1, ahorita pongo la raíz cuadrada, va a ser P menos P0 por 2, lo voy a tener expresado en varios puntos, lo voy a dividir para que sea más fácil de analizar. Esto es 2 por P menos P0 más 2 G por H. Le quité el ρ porque este va a pasar dividiendo. Aquí voy a tener la densidad ρ, y en este caso no pasa dividiendo, simplemente se elimina, y la raíz cuadrada. Ok, esta es la expresión que quería obtener. Vean la similitud que tiene esta expresión con, por ejemplo, algunas para tiro, perdón, ¿cómo se llama? Es caída libre. Imagínense que aquí quitáramos la tapa del tinaco, por ejemplo, y se mantuviera la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica menos la presión atmosférica sería igual a 0, todo este término sería 0, y simplemente nos quedaríamos como raíz de 2g por h. Esto es la velocidad de caída libre de un objeto, y es que en realidad eso sucede, el agua está en caída libre, por así decirlo. Bien, también es inversamente proporcional a la densidad, pero eso ya lo sabíamos. Desde luego que entre más denso, más menos propenso es a que caiga, pero no directamente, por eso no está en ambos términos de esta ecuación, porque solamente influye en los cambios de la presión. Bueno, entonces un ejemplo bien sencillo es, por ejemplo, uno de estos, ¿cómo se llaman? Dispensador de agua. Si ustedes han visto cómo mientras ustedes le sacan agua para servirse en un cono, en un vaso, lo que sea, pues aquí constantemente están subiendo burbujas. Si lo han visto, eso es para que esta presión se mantenga más o menos constante. En principio, pues es la presión atmosférica, ¿no? Al momento de nosotros estarle mandando aire aquí, lo que estamos haciendo es mantener esta presión. Porque si esta presión disminuye mucho, pues entonces el flujo de agua se detiene. Es directamente proporcional a esta presión. Si esta presión es 0, pues entonces tendríamos menos caída de agua. Por supuesto que lo ideal sería presurizar esto. Si la presión aquí es muchas veces mayor, pues entonces la velocidad aquí también sería muchas veces mayor.